Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y la Corte Nacional de Justicia ha enviado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de extradición cuyo objetivo es garantizar la aplicación efectiva de la ley penal y prevenir la impunidad, especialmente en casos de corrupción, crimen organizado, narcotráfico y lavado de activos. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, para hablar sobre las herramientas que tiene el Estado para combatir la inseguridad. La inseguridad que nos ha pasado factura y estamos casi sin lugar a dudas por cerrar el año más violento de la historia en nuestro país. Patricio, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Gracias, Fausto. Buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos miran a esta hora. Gracias nuevamente. Una pregunta que ha sido insistente incluso desde que se propuso en su momento la famosa ley de inteligencia, de integridad pública, la ley también de solidaridad, en donde se ha incluido también algunas reformas supuestamente tendientes a combatir la inseguridad. ¿La inseguridad en el país es un problema de leyes? No, yo creo que no es un problema de leyes, es un problema de los conceptos que tengamos respecto de democracia, porque sin duda es un tema político. La inseguridad no tiene nada que ver con inclusive la presencia de estos delincuentes masificados en las calles. Es un tema de política pública y hacia allá tenemos que redireccionar. Primero los conceptos. ¿Cuál es el concepto que tenemos de seguridad? Ya no es la seguridad como lo veíamos antes como temas de defensa interna, es inclusive cómo aportamos a la seguridad global y regional pensando en crimen organizado transnacional con estatus político. El tema de la corrupción, que sin duda es un mecanismo que advierten muchos estudiosos sobre el tema, y la corrupción está ligada a estas derivas antidemocráticas que se ve en algunos gobiernos. Un gobierno que hoy quiere derivar la Corte Constitucional debe saber que este sistema ha sostenido los propósitos comunes de la sociedad y esto hay que tener mucha precaución porque lo que estamos es avivando una atmósfera de caos que ya sucedió en octubre del 2019, en marzo del 2022 y que unido a la pandemia afectó muchísimo más los presupuestos. El presupuesto del Estado, los presupuestos de las instituciones. Entonces creo que esa precaución hay que tomarla en cuenta y finalmente creo que hay que entender cuál es la agenda de seguridad, es regional, mundial, inclusive desde lo geopolítico, desde lo geoeconómico y desde lo geoestratégico. Así, y utilizar a las instituciones de manera mucho más eficiente y incorporar políticas públicas sociales mucho más inclusivas y no excluyentes. De su experiencia como ministro del Interior en su momento y de lo que usted puede ver en este más de año y medio de gobierno de Daniel Noboa, ¿hay una política clara respecto al combate a la inseguridad? ¿Hay una política clara para combatir, por ejemplo, el lavado de activos, por ejemplo, el narcotráfico y darle frente al crimen organizado? No, yo creo que lo que se está es respondiendo a cada crisis y no hay una estrategia sostenida. Lo que hay es una reacción ante cada hecho que sucede y ahí me parece que, insisto, la agenda de seguridad no ha permitido entender el fenómeno desde lo político, desde lo económico, desde lo social, desde lo técnico, desde lo ambiental, desde lo legal. Y las respuestas vienen a ser más populistas que reales. Lo que hay que hacer es primero recuperar confianza en las instituciones, recuperar confianza en la justicia, especialmente recuperar confianza en el sistema económico para que la inversión llegue realmente y pueda sostenerse en el Ecuador, el empleo y muchas otras cosas. Y hay que reconstruir sistemas que han destruido la convivencia pacífica, que es la principal afectación. Cuando nosotros tengamos claro eso, creo que la principal política que debería implementarse es una política de pacificación, no una política de guerra, y la utilización de Fuerzas Armadas como estrategia, no desde los espacios urbanos hacia las fronteras, sino al revés, desde las fronteras hacia los espacios urbanos, de tal forma que taponemos el ingreso de armas, taponemos el ingreso de drogas y actuemos de una manera mucho más sólida, con un trabajo de inteligencia y las instituciones de control en el sistema de justicia, Fiscalía,
Policía Nacional mucho más integradas, haciendo investigación criminal real, para no tener esta puerta giratoria en el sistema con detenciones masificadas que luego no se pueden sostener en audiencias y que quedan en libertad. Creo que ese sería un mecanismo fundamental para poder cambiar esta realidad. Queda claro entonces que tampoco es un problema de la Corte Constitucional como se nos ha intentado vender en los últimos días. Sin duda, no se puede quemar un edificio como la Corte Constitucional para atrapar una mosca. Esto no va por ahí. Yo creo que esta es un tema simplemente de discurso político que no lo único que hace es manipular a la mayoría de gente, sí, pero no tiene ningún efecto ni va a tener ninguna eficacia en el fin que se persigue. Y a propósito de las herramientas que tiene el Estado para combatir la inseguridad, también se ha hablado insistentemente sobre, en su momento, estas leyes propuestas. Algunos de los artículos han sido suspendidos de manera parcial por parte de la Corte Constitucional. No obstante, ahí se habla y se nos ha vendido esa idea de que necesitábamos esas leyes para reforzar, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, para desarmar todas estas estructuras de economía criminal que operan en nuestro país. Pero tenemos la UAFE, tenemos el Servicio de Rentas Internas, tenemos superintendencias, tenemos un centro de inteligencia estratégica que bien podrían hacer, si es que quisieran hacer bien su trabajo, y detectar este tipo de economías, por ejemplo, o detectar también estos movimientos o cómo operan, cómo se financian los grupos de delincuencia organizada. Mire, yo creo que lo primero que deberíamos es revisar cuáles son las capacidades reales y verdaderas que tienen las instituciones. No todo está mal. Yo creo que algunos artículos de las leyes son absolutamente necesarios en el contexto en el que estamos en este momento. Son indicadores absolutamente alarmantes en términos de violencia y en términos de presencia de dinero ilegal. Hay ciudades que presentan las más altas tasas de homicidios, pero también presentan las más altas ingresos per cápita. Entonces, esa es economía ilegal que refleja cadenas de ilicitud, por el cual se reclutan no solamente desempleados, sino menores y se corrompe todo el sistema. Pero el plan de acción, con las capacidades actuales que tenemos, tanto de talento humano, para atender la demanda, es lo que primerito creo que debería revisarse. Pongo el ejemplo. Cuando fui yo ministro, el número de muertes violentas era en promedio de 200 al mes. Hoy estamos aproximadamente entre 800 y 900 al mes. La tasa de homicidios para esa fecha era de 12, de 13 por cada 100,000 habitantes. Hoy es probable que terminemos con 100,000, con 50 por cada 100,000 habitantes. Eso determina que el sistema de justicia, si no se expandió y se contrajo el número de audiencias y todo lo demás, no puede ser atendido por fiscales, peritos, jueces, policías, investigadores. Es demasiado, entonces la mayoría queda en impunidad. 9 de cada 10 delitos extremadamente dolosos quedan en impunidad. Hacia allá creo que es lo primero que hay que revisar. Lo segundo, la capacidad de vigilancia física y la capacidad de vigilancia electrónica, digital, que se necesita ahora a través del análisis de las bases de datos. Creo que el mecanismo de inteligencia es el único que permite, pero inteligencia es eso, es análisis de los datos para poder inferir o llegar a algunas certezas que permita aperturar investigaciones criminales. El problema es que muchas veces los informes de inteligencia son utilizados para hacer investigación criminal, y ahí hay un travestismo que impide que luego bajo principio de legalidad se puedan entregar las pruebas y no se concreten sentencias. Eso es parte del grave conflicto, al igual que el sistema carcelario. Con tantos detenidos que ingresan, el sistema también está absolutamente colapsado y las capacidades de las instituciones ya empiezan a ser disfuncionales. Pero aparte de colapsado, también está cooptado por parte de las organizaciones criminales, porque algo que sí genera preocupación, y esto no de ahora, y recuerdo ya son varios años que insistentemente hemos preguntado en su momento a quienes han estado al frente del SNAI, por ejemplo, si las cárceles están controladas. Nos han dicho insistentemente que las
que hay un total control 100% de las cárceles. Hasta hace menos de 24 horas se encontraban celulares, droga, dinero en efectivo, artículos prohibidos dentro de uno de los centros penitenciarios. Esto ocurre todas las semanas, esto ocurre todos los días en el país. No hemos sido capaces de controlar los centros penitenciarios. Yo insisto, hay dos mecanismos que creo que son fundamentales en el Ecuador a trabajarlos. Primero, generar confianza y luego recuperar el sistema para una convivencia pacífica. Esto es fundamental, y para recuperar confianza hay que depurar instituciones que están no solamente directamente en el control, como policía o Fuerzas Armadas o los agentes penitenciarios o los agentes de tránsito, ahora que también les dieron poder de policía. Es un tema de lograr que a través de la depuración también se disuada. Y ahí yo creo que nos deja en deuda estas leyes, porque más allá de garantizar al policía y al uniformado, al militar, el trabajo eficiente y un marco legal que le permita actuar de mejor manera, creo que la depuración es fundamental para los policías que hacen bien su trabajo. Muchas veces no saben ni con quién están ahí interactuando y desde los máximos espacios. Yo pongo el ejemplo del Consejo de Seguridad Pública del Estado siempre, del cual fui parte, y nosotros teníamos que interactuar no solamente con algunos funcionarios de los más altos poderes del Estado que estaban conspirando para romper la democracia, sino con actores como el expresidente de la Judicatura, que ya tiene una sentencia, y han participado en el COSEPE muchos ministros de Estado que luego se han visto envueltos en casos de corrupción. Entonces, esta depuración, este mecanismo de tamizaje mínimo que tiene que hacer el gobierno para la designación de sus autoridades, en base meritocrática y no sobre la base de intereses personales y políticos, es lo primero que debería cambiar. Y a partir de eso, sí lograr esta confianza que, insisto, es absolutamente necesaria, especialmente entre las redes de inteligencia. Si no hay una política clara de combate al crimen organizado, de combate o lucha contra la inseguridad, si no hay esta política clara después de tanto tiempo, con tantos ministros que han pasado, con tantas autoridades en los distintos sectores relacionados o vinculados a la lucha contra la delincuencia, ¿cuál es el siguiente paso? Porque seguramente seguiremos insistiendo en nuevas leyes, en nuevos proyectos, en consulta popular. Vamos a insistir quizá por todos los frentes equivocados. Yo creo que el fracaso de las instituciones en temas de seguridad es indiscutible. Los indicadores lo están manifestando con absoluta claridad. Se hace mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero no se tiene el impacto que debería tener, en una tendencia decreciente de la violencia y en una tendencia absolutamente decreciente del acceso a las armas y a las drogas que tienen las personas en las calles. Entonces, para eso se necesita cambiar de estrategia, y yo creería que el mecanismo que hay que experimentar es el que se hace utilizando las dos estructuras más grandes que tiene el Estado, que es Fuerzas Armadas en las fronteras, en el espacio aéreo, en el espacio marítimo, y policía, especialmente fortaleciendo la inteligencia para la vigilancia electrónica de los capitales y la vigilancia electrónica de las armas, de tal manera que tenga el impacto que se necesita. La reforma también es necesaria, pero una reforma que realmente disuada, no una reforma que le presente al gobierno como una persona dura respecto del conflicto, que sí le da popularidad, que sí le puede dar votos, pero que no encuentra la solución real que buscamos los ciudadanos. ¿Cabe alguna duda de que en 2025 cerraremos con cifras preocupantes y, más que ello, será un fracaso de las políticas en contra para combatir la inseguridad? Los indicadores están claros en cuanto a la tendencia. No se ha logrado ni siquiera una contención. Cada vez sigue creciendo, y sigue creciendo de una manera exponencial y muy rápido, muy rápido. Al año 2021, que yo dejé la comandancia de policía, la tasa de homicidios era de 6.9. Y en 4 años, con los recambios políticos, con toda esta
esta poca sostenibilidad de una estrategia y de una política, sin revisar la agenda de seguridad, sin claridad conceptual, estamos llegando sin duda a un indicador extremadamente fuerte de más de 9.000 muertes violentas con las que cerrar el año. Preocupante sin duda. Patricio, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto. Buenas noches a todos. Una buena noche. Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, hablando sobre las herramientas que tiene el Estado para combatir la inseguridad. Algo queda claro, no es necesariamente un problema de leyes. Falta de políticas, el fracaso de las políticas establecidas, de las políticas que se han adoptado para combatir al crimen organizado está a la vista y los números no mienten. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando